Se muere Diego Armando Maradona y hablar de Maradona siempre genera esa dualidad. Si Diego o si Maradona, si el dentro de la cancha o fuera de la cancha, si ese ídolo, ese dios que tienen en Argentina o esa persona que se desequilibró y se descarriló, que terminó llevada por vicios, alcohol, maltratos, líos legales, conflictos, cercanía con gobiernos de izquierda. En fin, es un tipo que me parece que no hay que separar una cosa de la otra, es un todo, es un tipo de un origen humilde, que tiene y lucha toda su vida sus propias revoluciones por medio de una pelota. Él identifica que sus cualidades lo pueden llevar a superar esa adversidad, a enfrentar a esos medios establecidos, a esos gobiernos, a esos sistemas, con eso, con su talento, una pelota y su capacidad. Y se dedica a eso toda su vida, a enfrentar lo que él considera que es injusto y a arropar lo que él considera que es justo. No es más. Eh, es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, es muy fácil tirarle piedras a un muerto, tal vez desde sus propios temores o sus propias frustraciones, en fin, o sus propios gustos. Lo cierto es que Maradona fue un virtuoso de la pelota, un talentoso, a pesar de no ser un tipo armado, alto, fortachón, no, fue un pequeño, menudito, pero rápido, ágil, pícaro, increíble de dónde sale y a dónde llega, eh, cómo logra canalizar todas esas adversidades y las convierte en una rabia personal, en ese combustible para luchar, por ejemplo, en ese mundial donde Argentina venía de una guerra con Inglaterra, guerra entre comillas, porque Inglaterra y Argentina no tienen como los argentinos sostener una guerra con una potencia mundial. Eso fue más bien una masacre, más se demoraron en llegar los ingleses a este lugar que en ganar esa batalla. Eh, y después Diego termina canalizando eso en ese mundial y termina venciéndolos en un terreno de juego y eso les genera una herida a los ingleses que todavía hoy sigue abierta y a los argentinos ese orgullo que van a llevar por siempre. Les ganamos, los vencimos eh, y se generan en ese partido uno de los goles con un alto grado de deportividad y se genera también un gol con el, uno de los peores grados y atentados a la deportividad. Entonces un gol con la mano que no tendría que ser válido y un gol a muestra de pura capacidad en un terreno malo. La pelota saltaba en el estadio Azteca, no había cómo conducirla. Y tal vez ese origen de potrero, de controlar la pelota en esos morritos, pues termina siendo que Diego marque ese tremendo golazo y bueno, ahí ya la situación lo inmortaliza. Después empiezan a pasar una cantidad de cosas, de anécdotas, se empiezan a saber una cantidad de situaciones de no tener uniformes el día anterior, se van casi como villanos de Argentina para después volver como héroes. Eh, Todas las anécdotas de Bilardo, en fin, es una historia muy enriquecida la de Diego Maradona, que se lo termina llevando por delante el personaje. Es muy fácil perder el equilibrio, como mencioné, ya cuando estás a ese nivel de fama, eh, debe ser muy complejo. Vivió 60 años, 60 años de Maradona son como 300 o 400 de una persona normal o del común. Para muchos ya estaba muerto, para muchos ya no quedaba mucho de Diego Maradona. Desde hace unos 10 o 15 años no quedaba mucho, por allá desde el momento en que estuvo, ya se había salvado de morir en varias ocasiones. Eh, Me parece que lo recupera un poquito Gimnasia de la Plata, un equipo que se estaba yendo al descenso y no sé a quién se le ocurre esa idea que termina siendo brillante de llevar a Maradona y esto impulsa al equipo. Me parece que fue más una idea de mercadeo, cómo
casi todo lo último que rodeó a Maradona, y se termina salvando del descenso y termina salvando a Maradona. Me parece que la idea era que Maradona le hiciera bien a Gimnasia, pero le termina haciendo más bien Gimnasia a Maradona, porque entonces se reactiva ese fervor en Argentina, se empiezan a ver esos homenajes en todas las canchas donde iba el Diego, parecían exagerados por momentos, le sacaban un trono y bueno, había toda esta representatividad. Eh, y me parece que eso le hizo bien a Diego, porque se sintió querido, se sintió respetado, a pesar de que él no dirigía al equipo, él no entrenaba al equipo, pero esa simbología, ese poder ver a la gente otra vez y sentirse otra vez Diego Maradona, sentirse querido, que era necesario para él, terminó siendo esa despedida que se le pudo dar a un grande, porque de no ser por eso, el Diego que se moría hoy era un Diego que se moría con estadios vacíos, con la gente que lo tenía olvidado, y sería una situación muy diferente para él. Tuvo en vida muchos homenajes, tuvo mucha recordación por lo que hizo en Nápoles. Es otra revolución, porque enfrentó otra vez al pobre contra el rico, al del sur contra el del norte, a los tradicionalmente competitivos con el que no lo era. Es que es una historia tremenda. Esto no se alcanza a hablar en un video, ni ni a contar en un libro. Son demasiadas situaciones. Se va un tipo de amores y de odios, de exageraciones, de subirlo a niveles de dioses, a un ser humano con todos sus defectos. No se trata de justificar lo malo que hizo, no se preocupó tampoco de hacerlo, de ser un ejemplo. Es que a veces la situación con los ídolos es que no termina siendo el problema el ídolo, sino los seguidores o los detractores que ponen en él o ponemos en ellos unas expectativas nuestras que a veces son imposibles de cumplir. Entonces, si gana 10 queremos que gane 15. Si hace beneficio a 10 queremos que haga más beneficios. Si es ejemplo en una cosa, queremos que sea ejemplo en otra. Y no es tan así. Los ídolos, la gente que se destaca en sus actividades, está tratando de tener una vida también. Y esas vidas no son fáciles de llevar. Eh, por muchas razones. Diego fue un tipo muy humano, eh, defensor de sus amigos, defensor de sus causas, determinante, un tipo que salía a una cancha a hacer lo que tenía que hacer, divertir a la gente, entretener a la gente, luchar contra los poderes. Eh, Influyó en la historia de su país y del mundo. ¿Cuántos niños no se llaman Diego por él? ¿Y cuántos no se van a llamar Diego de aquí en adelante por él? Yo creo que por allá en 2040, 2050 vamos a estar contando la historia. Venga, le muestro estos videos, venga, leamos este libro, venga, le cuento de este jugador que hizo esto, esto y esto. Y lo vamos a estar comparando con los de esa época, en ese afán que tenemos los seres humanos de estar comparando quién es mejor que quién, a veces sin necesidad, eh, a veces faltando un poco a la razón, porque cómo podemos comparar a Di Stéfano con Maradona, Maradona con Messi, o con Pelé, o con Cristiano, o con Cruyff. No hay cómo. El fútbol que jugaba Di Stéfano era uno, el de Pelé otro, el de Cruyff otro. Cada uno influyó de manera diferente, pero siempre tenemos ese afán, no solamente en el fútbol, en el automovilismo, Fangio, Schumacher, ahora Luis, Senna, en fin, siempre tenemos ese afán de estar comparando quién es mejor y enojarnos y confrontarnos. Entonces, o sos anti-Maradona o sos maradonista, en fin, siempre tenemos esa situación. Ahora salen los moralistas, los llamados de la ética y de valores a señalarlo. También pueden tener razón. No fue un ejemplo de moral y de ética o valores, si se quiere. También puede ser un ejemplo de antivalores para lo que no se quiere hacer. Eh, Encontró en una pelota una herramienta para lograr sus revoluciones
consideraba injusto, necesitaba la rabia, era su combustible. Cuando no tenía esa rabia como combustible, entonces tenía la alegría y siempre aparecía la diversión. Cientos de anécdotas, no caben las anécdotas, todo lo que hemos leído en estas últimas horas y lo que uno no conocía, y empieza a aparecer es impresionante. Le tocó una época muy bonita también, y eso lo llevó a ser quien era, donde se estaban empezando a transmitir los partidos en vivo, de manera masiva en los medios, que no le tocó a otros, por ejemplo a Pelé, a Cruyff y de ahí para atrás. Entonces a él le tocó la televisión a color, la transmisión de los mundiales, y muchos de hoy crecieron viendo eso. No sé si ese Maradona de los 90 soportaba las redes sociales de hoy. Entonces es un juego muy bonito. Se va Diego, hay un país llorando. Me encantaría estar en Buenos Aires hoy. Estuve en Buenos Aires y conversar con la gente del común, con amigos, y cuando te hablan de Maradona les brillan los ojos, tiemblan, se erizan, a ese nivel de fanatismo llegan. Me gustaría mucho estar hoy allá viendo esa situación. Creo que no alcanza un día para velarlo, de la cantidad de personas que lo van a querer visitar. Eso va a ser un tema de 2 o 3 días. Su familia cree que en un día puede hacerse, no sé. Ellos también deben estar cansados de la situación. No debe ser fácil ser Claudia, no debe ser fácil ser Janina, no debe ser fácil ser Dalma, que les ha tocado vivir una cantidad de cosas positivas, pero también una carga emocional tremenda. Hablar de Maradona es hablar de cebollitas, hablar de Maradona es hablar de Doña Tota, es hablar de Coppola, en fin, es hablar de un millón de anécdotas. Se va un ídolo, se va un grande, se va un tipo que nos deja un legado tremendo y que nos invita siempre a debatir, a hablar. Lo vi jugar en el Atanasio Girardot, en la despedida de Chicho. eh, un genio total, de lo que se debe hacer dentro de un terreno de juego y lo que, si se quiere, no se debe hacer fuera de ella. Fue su manera de vivir, fue su manera de enfrentar y de compensar esa vida que llevó. Nos entregó diversión dentro de una cancha, y, y van a haber muchos homenajes. Esa canción, de la mano de Dios, de Rodrigo, ese video, búsquelo, donde lo canta Diego, creo que en el cumpleaños de una de sus hijas. Es tremendo, tremendo. Si ya me daba escalofrío antes, ahora me genera como ese peso en la garganta, como esas ganas de llorar, que son inexplicables, porque pues, no soy fanático de Diego Maradona. Lo admiro por lo que fue como jugador, y admiro su historia, esa historia de esos personajes. Tremendo. Me causaba mucha gracia, por ejemplo, en Dorados, que había una transmisión para el partido, pero había un recuadrito donde siempre se enfocaba a Maradona, todo lo que hacía Maradona, brillante. Lo último que hicieron de él fue mercadeo total, era ponerle una gorra, era ponerle una chaqueta, era sacarlo a que saludara a la gente, a veces no podía ni caminar. Se aprovecharon de él en sus últimos años, eso sí fue lamentable, no lo cuidaron, lo grababan bailando, drogado, alicorado, en fin, no lo cuidaron, no protegieron al ídolo por sacar unos pesos, por sacar unas historias. Se va un ídolo. Me gustaría, como siempre, leer sus comentarios, sus opiniones sobre Maradona. Todo lo podemos debatir, sobre todo de un personaje como este, pero siempre con respeto, con argumentos, y nos encontramos en cualquier momento.